Bienvenidos de nuevo a Karma Familiar. La historia de hoy comienza en una carretera bajo el sol abrasador de México. Imagina que vas conduciendo con tu padre, un hombre respetado, un pilar de la comunidad. De repente, un oficial de policía les pide que se detengan. Pero en lugar de pedir una mordida o poner una multa, el oficial mira a tu padre con una mezcla de miedo y repulsión. Luego, aprovechando un descuido, el policía te jala del brazo y te susurra algo que hiela tu sangre. Señorita, está en peligro. Su padre no es quien usted cree. Revise su historial médico hoy mismo o perderá su vida. Me quedé helada. ¿Por qué un extraño me advertiría sobre mi propio padre? Lo que descubrí después, sobre diagnósticos falsos, herencias robadas y una traición imperdonable, destruyó mi mundo para siempre. Pero también encendió la mecha de mi venganza. Pónganse cómodos, porque esta historia, la historia de Nayeli, está a punto de comenzar. Aquel día, la Ciudad de México ardía bajo un sol inclemente. El termómetro del tablero marcaba 32 grados centígrados, y el asfalto del periférico parecía derretirse, distorsionando la vista de los rascacielos lejanos con ondas de calor. Sin embargo, dentro del Mercedes-Benz negro de mi padre, el aire estaba tan frío que calaba hasta los huesos. El sistema de climatización zumbaba suavemente, manteniendo una temperatura artificial de 18 grados, pero el verdadero frío no provenía de las rejillas de ventilación. Emanaba del hombre sentado en el asiento del copiloto, mi padre, el ilustre notario público número 104, Fausto Cárdenas. Mis manos apretaban el volante forrado en cuero con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Llevábamos 40 minutos atrapados en el tráfico, avanzando a paso de tortuga, rodeados por un mar de autos y el sonido distante de claxones impacientes. Pero dentro de nuestra burbuja de lujo insonorizada, el silencio era absoluto, pesado y sofocante. Bueno, no era un silencio total. Había un sonido. Un sonido rítmico, constante y enloquecedor que amenazaba con hacerme gritar. Era el sonido del anillo de sello de oro macizo de mi padre golpeando suavemente contra el cristal de la ventana. Tic, tic, tic. Ese era su metrónomo de la desaprobación. No necesitaba decir una palabra, yo sabía exactamente lo que ese golpeteo significaba. Significaba que estaba impaciente. Significaba que yo, Nayeli, su hija mayor de 32 años, lo estaba decepcionando una vez más. Nayeli, su voz rompió el aire tenso, grave y rasposa, como grava siendo arrastrada. No se molestó en mirarme, sus ojos estaban fijos en la pantalla de su teléfono de última generación, donde revisaba las fluctuaciones de la bolsa de valores. ¿Cuánto tiempo más piensas mantenernos en este carril? Ya llevamos 15 minutos de retraso para la cita con el juez. Si fuera Lorena quien condujera, ya habríamos cruzado Polanco hace 10 minutos. Ella tiene instinto. Tú solo dudas. Mordí el interior de mi mejilla, sintiendo el sabor metálico de la sangre. Lorena. Siempre Lorena. Mi hermana menor, la niña de oro. La influencer de 26 años que vivía de la apariencia y del dinero de papá. Papá, dije, manteniendo la vista fija en la defensa del auto de enfrente para no perder la compostura, el carril de alta velocidad está bloqueado por un accidente 3 kilómetros adelante. Waze indica que esta es la única ruta viable. No es falta de instinto, es lógica. Fausto soltó un suspiro largo y teatral, un sonido diseñado para hacerme sentir pequeña, insignificante. Se quitó los lentes de montura dorada y comenzó a limpiarlos con un pañuelo de seda, finalmente girando su cabeza para mirarme. Esa mirada. La misma mirada con la que evaluaba una escritura notarial defectuosa. Fría. Analítica. Despectiva. Siempre tienes una excusa, ¿verdad, hija? Dijo suavemente, pero cada palabra era un dardo envenenado. Tienes 32 años, eres dueña de una supuesta empresa de restauración arquitectónica y, sin embargo, no puedes realizar una tarea tan simple como llevar a tu padre al cementerio y de regreso sin contratiempos. Mírate las manos, Nayeli. Instintivamente, quise esconder mis manos bajo el volante, pero me obligué a no hacerlo. Estaban limpias, pero no eran suaves.
Tenían callosidades en las palmas por el manejo de herramientas, y mis uñas estaban cortas y sin pintar. Eran manos de alguien que trabajaba, que construía, que rescataba la historia de entre los escombros. «Están ásperas», continuó él, con una mueca de disgusto. «Parecen las manos de un albañil, no las de la hija de un notario. Lorena, en cambio, sus manos siempre están perfectas. Ella entiende que la imagen es poder. Acaba de publicar una foto desde Las Vegas. 15.000 likes en 20 minutos. Ella sabe cómo proyectar el éxito de la familia Cárdenas. Tú solo te escondes en edificios viejos llenos de polvo y moho». Sentí una punzada de dolor en el pecho, vieja y familiar. No importaba que mi empresa hubiera facturado 2 millones de pesos el año pasado. No importaba que hubiera ganado premios de restauración. Para Fausto, yo era invisible, una pieza defectuosa en su maquinaria perfecta. «Lorena está en Las Vegas gastando el dinero que tú le das, papá», repliqué, mi voz temblando ligeramente por la ira contenida. «¿Quién crees que paga esas suites de lujo y esas fichas de casino? Es tu tarjeta de crédito negra, esa que está al límite y por la que pagas intereses moratorios cada mes». El golpeteo del anillo se detuvo en seco. La temperatura en el auto pareció descender 10 grados más. Fausto se giró completamente hacia mí, su rostro enrojeciendo, las venas de su cuello sobresaliendo peligrosamente. «Cierra la boca», siseó, y su voz ya no era suave, era el gruñido de un animal acorralado. «¿Cómo te atreves a hablar de mis finanzas? Estás celosa. Eso es lo que pasa. La envidia te está carcomiendo por dentro, Nayeli. Te estás volviendo amargada y paranoica, igual que tu madre en sus últimos días. Siempre contando centavos, siempre sospechando». Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y el olor de su costosa colonia mezclado con el tabaco rancio me revolvió el estómago. «Te lo advierto, Nayeli. Esa actitud, esa obsesión con el dinero y los detalles, es un síntoma. Las mujeres de esta familia tienen un historial de fragilidad mental. Últimamente te veo mal. Ojeras, nerviosismo, hablas sola. Deberías tener cuidado. No querrás terminar en una clínica de reposo, ¿verdad? Lo digo por tu bien. Necesitas que alguien te cuide, que tome las decisiones difíciles por ti». Un escalofrío recorrió mi espalda, más gélido que el aire acondicionado. Clínica de reposo. Fragilidad mental. No era la primera vez que insinuaba eso este mes. Desde hace semanas, insistía en que me veía alterada, fuera de la realidad. Me preguntaba si escuchaba voces. Incluso había empezado a dejar frascos de unas extrañas vitaminas azules en mi mesa de noche, insistiendo en que las tomara para calmar los nervios. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Quería gritarle que yo estaba perfectamente sana, que era él quien estaba obsesionado con el control. Pero años de condicionamiento, de ser la hija obediente que busca aprobación, me mantuvieron callada. Simplemente subí un poco el volumen de la música clásica, dejando que los violines de Vivaldi llenaran el espacio, tratando de ahogar la voz tóxica de mi padre y el miedo creciente que empezaba a echar raíces en mi estómago. No sabía que el destino estaba a punto de intervenir en la forma de unas luces rojas y azules parpadeando en mi espejo retrovisor. Estaba tan sumida en mi miseria interna que casi no noté la sirena hasta que sonó justo detrás de nosotros, un aullido corto y estridente que me hizo saltar en el asiento. Miré por el espejo retrovisor. Una patrulla de tránsito, con sus luces giratorias destellando furiosamente, estaba pegada a mi defensa trasera. «¡Maldita sea!», exclamó Fausto, golpeando el tablero con la palma de la mano. «¿Lo que me faltaba? Seguro son estos mordelones buscando su aguinaldo adelantado. Oríllate, Nayeli. Déjame manejar esto. No hables, no los mires. Yo sé cómo tratar con esta gente». Obedecí mecánicamente, maniobrando el pesado Mercedes hacia el acotamiento. El polvo se levantó a nuestro alrededor mientras la patrulla se detenía detrás. Observé por el espejo cómo un oficial descendía del vehículo oficial. No se parecía a los policías de tránsito habituales, con sus uniformes desaliñados y posturas cansadas.
Este hombre era alto, de hombros anchos, con un uniforme impecable y un rostro serio, marcado por el sol y una determinación férrea. Tendría más o menos mi edad, quizás unos 34 años. Fausto bajó su ventanilla eléctrica con un zumbido. Antes de que el oficial pudiera siquiera llegar a la altura de la ventana, mi padre ya tenía su tarjeta de presentación entre los dedos, extendiéndola hacia afuera como si fuera un escudo mágico o una bula papal. «Buenas tardes, oficial», dijo Fausto, con esa voz impostada de autoridad que usaba en los tribunales. «Soy el licenciado Fausto Cárdenas, notario público 104. Tengo una reunión urgente con el magistrado de la Suprema Corte en 20 minutos. Estoy seguro de que podemos resolver cualquier malentendido rápidamente para no hacerle perder su valioso tiempo, ni el mío. ¿Me entiende?». Su tono era una mezcla perfecta de cortesía falsa y amenaza velada. Normalmente, esto funcionaba. La mención de notario y magistrado solía hacer que los policías se disculparan y se retiraran, o que aceptaran un billete de 500 pesos discretamente doblado. Pero el oficial no tomó la tarjeta. Ni siquiera la miró. Sus ojos oscuros estaban clavados en el rostro de mi padre, escrutándolo con una intensidad que me puso la piel de gallina. Había algo en esa mirada, no era respeto. Era reconocimiento. Y odio. Un odio frío y profundo. El oficial se inclinó ligeramente, ignorando la tarjeta extendida. «Apague el motor, por favor», dijo. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero. Fausto parpadeó, sorprendido. Su sonrisa ensayada vaciló. «¿Disculpe?» «Creo que no escuchó mi nombre». «Soy Fausto Cárdenas». «Escuché perfectamente», respondió el oficial, y vi cómo su mandíbula se tensaba. «Licencia y tarjeta de circulación». «Ahora». Mi padre se puso rojo de ira. Murmuró una maldición entre dientes, guardó su tarjeta de presentación y sacó bruscamente su cartera de piel de cocodrilo. Arrojó su licencia sobre el regazo del oficial. «Esto es un abuso de autoridad». «Voy a llamar al comisionado ahora mismo», amenazó Fausto, tomando su teléfono. «Puede llamar a quien quiera», dijo el oficial, imperturbable. «Mientras tanto, la conductora debe bajar del vehículo». «¿Qué?», exclamé yo, hablando por primera vez. «¿Ella?». Fausto se rió con incredulidad. «Ella no ha hecho nada. Yo soy el dueño del vehículo». El vehículo realizó un cambio de carril intempestivo poniendo en riesgo a terceros. «Necesito verificar el estado de la conductora». «Es el protocolo». El oficial se giró hacia mí y por un segundo su mirada se suavizó. «Señorita, baje del auto, por favor». Fausto estaba a punto de estallar, pero algo en la mano del oficial, que descansaba casualmente cerca de su cinturón de servicio, lo hizo dudar. Gruñó y se recargó en su asiento, fulminándome con la mirada. «Bájate, Nayeli. Haz lo que dice el imbécil. Pero no digas nada. No firmes nada». Con las piernas temblorosas, abrí la puerta y salí al calor sofocante del periférico. El ruido del tráfico era ensordecedor. El oficial me hizo señas para que caminara hacia la parte trasera del auto, lejos del oído y la vista de mi padre. Me detuve junto a la cajuela, abrazándome a mí misma, esperando que sacara el alcoholímetro o una libreta de multas. El oficial se acercó. Leí su placa, Braulio Méndez. Estaba tan cerca que podía oler su loción barata pero limpia, y el olor a asfalto caliente. De repente, Braulio hizo algo inesperado. Se colocó de tal manera que su cuerpo bloqueaba la visión desde el espejo retrovisor del auto. Luego, se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Me asusté y quise retroceder, pensando lo peor, pero él me sostuvo firmemente por el antebrazo. Su agarre era fuerte, urgente. «No se mueva y no mire hacia el auto», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de los camiones que pasaban. «Escúcheme muy bien, Nayeli. Su vida corre peligro». Me quedé paralizada. Mis ojos se abrieron como platos. «¿Qué?». «Silencio», siseó él. «Su padre, Fausto Cárdenas, no es quien usted cree».
Él ha iniciado un proceso de interdicción en su contra en el juzgado cuarto de lo familiar. ¿Sabe lo que eso significa? Negué con la cabeza, incapaz de procesar las palabras. Interdicción. El término legal resonaba vagamente en mi cabeza, algo que había escuchado en las cenas de negocios de papá. Significa que quiere declararla legalmente incompetente, continuó Braulio, hablando rápido y claro. Quiere que un juez dictamine que usted no tiene la capacidad mental para tomar decisiones ni administrar sus bienes. Ha presentado un expediente médico falso. Tiene la firma de un psiquiatra, un tal doctor Salgado, que certifica que usted padece esquizofrenia paranoide con episodios de autolesión. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El mundo empezó a dar vueltas. Esquizofrenia paranoide. Doctor Salgado. El amigo de golf de papá. Eso es mentira, tartamudeé, las lágrimas agolpándose en mis ojos. Yo estoy sana. Yo lo sé. Pero el juez no lo sabe, dijo Braulio con urgencia. Si ese juicio procede, su padre será nombrado su tutor legal. Él tendrá control total sobre usted. Podrá encerrarla en una institución psiquiátrica contra su voluntad y, lo más importante, tendrá poder absoluto para vender todos sus activos. Su departamento, su empresa y la herencia de su madre. ¿Por qué? Soy José. Soy su hija. Porque debe dinero. Mucho dinero, los ojos de Braulio brillaban con una intensidad feroz. Tiene una deuda de juego impagable con gente muy peligrosa. Necesita liquidez antes del viernes de la próxima semana o lo matarán. Y usted es su alcancía. Él miró hacia el auto, asegurándose de que Fausto no hubiera bajado, y luego metió la mano en su bolsillo. Sacó un papel amarillo de multa, arrugado y doblado en 4. Tome esto. Guárdelo donde él no lo vea, me lo puso en la mano y cerró mis dedos sobre él. Ahí está el número de expediente del juzgado y mi número personal. No tome nada que él le dé de comer o beber. Esas pastillas que le dan no son vitaminas, son sedantes psicotrópicos para que parezca drogada frente a los peritos. Y por lo que más quiera, busque el testamento de su madre. Él lo escondió, pero existe. Me soltó el brazo y dio un paso atrás, alzando la voz para que mi padre pudiera oírlo vagamente. Todo parece estar en orden, señorita. Solo fue una advertencia. Tenga más cuidado al cambiar de carril. Puede irse. Me quedé allí parada, temblando bajo el sol, con el papel amarillo quemándome la palma de la mano. Mi mente estaba en blanco, choqueada por la brutalidad de la revelación. El hombre que me había criado, el hombre al que había temido y respetado toda mi vida, estaba planeando borrar mi existencia, convertirme en un fantasma legal, solo para cubrir sus deudas de juego. Respiré hondo, tragándome el grito que quería salir de mi garganta. Me sequé las lágrimas con rabia. Si él quería guerra, tendría guerra. Caminar de regreso al auto fue la actuación más difícil de mi vida. Cada paso pesaba 1 tonelada. Sentía la mirada de Braulio en mi espalda y la mirada impaciente de Fausto desde el interior del Mercedes. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento del conductor, el aire acondicionado golpeándome la cara como una bofetada helada. ¿Y bien? Ladró Fausto, ni siquiera mirándome, ocupado tecleando furiosamente en su celular. ¿Cuánto nos costó la bromita? ¿500? ¿1000 pesos? Nada, dije, mi voz sonando extraña, lejana a mis propios oídos. Me abroché el cinturón con manos que, sorprendentemente, habían dejado de temblar. Solo fue una advertencia verbal. Dijo que mi historial estaba limpio. Fausto soltó una risa corta y despectiva. Ja. Tuviste suerte. O tal vez se asustó cuando vio mi nombre en la licencia y decidió no meterse en problemas. Te lo dije, Nayeli. El apellido Cárdenas pesa. Nadie se atreve a tocarnos. Nadie excepto tú, pensé, sintiendo una oleada de asco tan fuerte que casi vomito. Arranqué el motor y nos incorporamos al tráfico. Mientras conducía, miraba de reojo a ese hombre. Veía sus manos cuidadas, con la manicura perfecta, esas mismas manos que, según Braulio,
Habían firmado documentos falsos para declararme loca. Veía su perfil distinguido, el mismo que salía en las revistas de sociedad, ocultando a un monstruo desesperado y en bancarrota moral. ¿Estás bien? ¿Estás muy callada?, preguntó él después de un rato, con esa falsa preocupación que ahora me daba náuseas. Te ves pálida. Cuando lleguemos a casa, quiero que te tomes 2 de esas vitaminas azules. Te ayudarán a relajarte antes de la cena. Lorena vendrá con su nuevo novio y no quiero que estés con esa cara de funeral arruinando la velada. Sí, papá, respondí mecánicamente. Las tomaré. Al llegar a la mansión en Lomas de Chapultepec, esa enorme casa que alguna vez sentí como un refugio y ahora veía como una prisión dorada, corrí escaleras arriba. Cerré la puerta de mi habitación con doble llave. Saqué el papel arrugado que Braulio me había dado y lo alisé sobre mi escritorio. Ahí estaba, escrito con una caligrafía apresurada pero clara. Expediente 2045/2025. Juzgado cuarto de lo familiar. Y abajo, un número de celular. Me senté frente a mi computadora portátil. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras accedía al portal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Gracias a mi trabajo como arquitecta y contratista, tenía acceso a ciertas bases de datos legales para verificar propiedades. Ingresé el número de expediente. El círculo de carga giró en la pantalla durante 5 segundos que parecieron 5 años. Y entonces, apareció. Juicio especial de interdicción. Promovente, Fausto Cárdenas del Valle. Presunto incapaz, Nayeli Cárdenas Ruiz. Ahí estaba. Negro sobre blanco. La prueba irrefutable de que mi padre me había declarado la guerra. Hice clic en los documentos adjuntos escaneados. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia mientras leía el informe médico adjunto. La paciente Nayeli Cárdenas presenta un cuadro severo de esquizofrenia paranoide, caracterizado por alucinaciones auditivas, delirios de persecución y una incapacidad total para administrar sus bienes. ¿Se recomienda la tutela definitiva a favor de su padre? Firmado, Dr. Ernesto Salgado, cédula profesional 88.921. Maldito seas, susurré, sintiendo como el corazón se me rompía y se endurecía al mismo tiempo. Recordé todas las veces que me había sentido cansada últimamente, todas las veces que me había despertado confundida después de tomar sus vitaminas. Me estaba drogando. Me estaba envenenando sistemáticamente para que, si algún perito me entrevistaba, yo pareciera realmente incoherente. Fui al baño y vacié el frasco de pastillas azules en el inodoro. Tiré de la cadena y vi cómo el agua se llevaba el veneno. Luego, regresé a mi habitación y saqué de mi joyero el collar de plata que mamá me había dado en su lecho de muerte. No dejes que tu padre lo vea, me había dicho ella con su último aliento. Es tu seguro de vida. Durante 3 años, llevé ese relicario pensando que solo contenía una foto. Nunca lo abrí porque estaba sellado y me dolía demasiado manipularlo. Pero ahora. Tomé una lima de uñas de metal y hice palanca en la ranura del corazón de plata. El metal cedió con un chasquido. No había foto. Había una llave. Una llave pequeña, dorada, con el logotipo de un banco antiguo, Banca Mifel. Y un número grabado, caja 404. Me dejé caer al suelo, apretando la llave contra mi pecho. Mamá lo sabía. Ella sabía que este día llegaría. Ella me había dejado una salida. Tomé mi teléfono y marqué el número de Braulio. ¿Bueno? Contestó él al primer tono. Tenías razón, dije, y mi voz sonaba diferente. Ya no era la voz de una víctima. Era la voz de alguien que acababa de despertar de una pesadilla para entrar en una batalla. Vi el expediente. Ese desgraciado quiere destruirme. Lo siento mucho, Nayeli, dijo Braulio con suavidad. No lo sientas, respondí. Ayúdame a destruirlo a él. Tengo una llave. Creo que sé dónde está el testamento. Mañana a las 8 de la mañana. Tacos el Califa en Condesa. Ve sola. Y Nayeli, ten cuidado esta noche en la cena. El enemigo duerme en la habitación de al lado.
Lo sé, dije, mirando mi reflejo en el espejo. Mis ojos ya no tenían miedo. Tenían fuego. Mañana empezamos la cacería. Esa noche fue una tortura. Tuve que sentarme a la mesa, sonreír y cortar mi filete mientras escuchaba a Lorena parlotear sobre su viaje a Las Vegas y a Fausto presumir de sus contactos políticos. Fingí tomarme las pastillas frente a él, escondiéndolas debajo de la lengua y escupiéndolas después en una servilleta. Observé cómo me miraba, esperando a que la droga hiciera efecto, esperando a ver a su hija convertirse en un zombi dócil. A la mañana siguiente, salí de casa antes de que saliera el sol. Le dejé una nota a la empleada doméstica diciendo que tenía una emergencia en una obra en Querétaro y que no volvería hasta la noche. Tomé 3 taxis diferentes, pagando en efectivo, asegurándome de que nadie me siguiera, hasta llegar a la colonia Condesa. Braulio estaba allí, sentado en una mesa de plástico en la banqueta, comiendo unos tacos de canasta. Llevaba ropa de civil, jeans desgastados y una camiseta negra. Se veía cansado, como si no hubiera dormido, pero cuando me vio llegar, se levantó de inmediato. «Te ves terrible», me dijo con una media sonrisa, ofreciéndome una silla. «Gracias». «Tú tampoco te ves como un modelo de revista», respondí, sentándome. Saqué la llave dorada de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Esto estaba en el collar de mi madre. Es de una sucursal de Banca Mifel que está en el centro, cerca del Zócalo. Braulio examinó la llave. Es una caja de seguridad antigua. Necesitaremos tu acta de nacimiento y el acta de defunción de tu madre para demostrar parentesco si ella no te puso como cotitular. ¿Las tienes? Tengo copias certificadas en mi bolsa. Siempre llevo mis documentos importantes conmigo desde que empecé a desconfiar. Bien. Vamos. Mi coche está a la vuelta. No es un Mercedes, pero nos llevará. El viaje al centro fue tenso. Braulio me contó más sobre su historia mientras conducía su viejo Volkswagen Jetta. Su padre, don Anselmo, había tenido una pequeña tienda de abarrotes. Fausto, usando su verborrea legal y documentos confusos, lo engañó para que firmara una cesión de derechos sobre el local, prometiéndole una asociación, que nunca existió. Cuando don Anselmo se dio cuenta de que había perdido su negocio de 40 años, le dio un infarto masivo. Fausto ni siquiera fue al funeral. «No busco dinero», dijo Braulio, apretando el volante. «Busco justicia. Quiero ver cómo le quitan su patente de notario. Quiero verlo humillado, como él humilló a mi viejo». «Lo tendrás», prometí. «Si lo que hay en esa caja es lo que creo que es, lo tendrás». Llegamos al banco. El edificio era antiguo, con techos altos y mármol en el piso. El gerente, un hombre mayor con bigote, examinó mis documentos y la llave con lupa. Después de 20 minutos de trámites burocráticos que parecieron eternos, asintió. «Todo está en orden, señorita Cárdenas». Su madre, la señora Marisol Ruiz, dejó instrucciones explícitas de que solo usted, y nadie más, podía acceder a esta caja. Ni siquiera su esposo. Especialmente no su esposo. Esas palabras confirmaron mis sospechas. Mamá vivió con miedo, pero murió con un plan. Bajamos a la bóveda. El aire era denso y olía a dinero viejo. El gerente nos dejó solos frente a la pared de cajas metálicas. Busqué la número 404. Mis manos temblaban tanto que se me cayó la llave 2 veces antes de lograr meterla en la cerradura. Abrí la caja. No había joyas. No había dinero en efectivo. Solo había un sobremanila grueso, sellado con lacre rojo y una carpeta de cuero. Saqué el sobre. En el frente, con la letra elegante y cursiva de mi madre, decía, para Nayeli. Ábrelo cuando te sientas sola. Rompí el sello. Adentro había un documento legal. Comencé a leer y sentí que las rodillas me fallaban. Tuve que apoyarme en Braulio para no caer. «¿Qué dice?», preguntó él. «Es un testamento hológrafo», leí en voz alta, mi voz quebrándose. Yo, Marisol Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior.
Declaro que el bien inmueble ubicado en el municipio de Tulum, Quintana Roo, con una extensión de 50 hectáreas, denominado Rancho La Esperanza, es de mi propiedad exclusiva, herencia de mi abuelo materno. Es mi voluntad que dicha propiedad pase a manos de mi hija, Nayeli Cárdenas, como única y universal heredera. Mi esposo, Fausto Cárdenas, queda explícitamente excluido de esta herencia debido a su conducta desleal. Braulio soltó un silbido bajo. 50 hectáreas en Tulum. Nayeli, ¿tienes idea de cuánto vale eso? Negué con la cabeza, aturdida. Sabía que Tulum estaba de moda, pero no sabía números. El metro cuadrado en la zona costera de Tulum se cotiza en $, dijo Braulio, sacando su celular para hacer un cálculo rápido. Si esto está cerca de la playa, estamos hablando de, bajita la mano, $80 el metro cuadrado. 50 hectáreas son 500.000 metros. Hizo una pausa, mirando la pantalla de su calculadora con incredulidad. Nayeli, esos son $40 millones. 800 millones de pesos. El silencio en la bóveda fue absoluto. 800 millones de pesos. Esa era la cifra por la que mi padre estaba dispuesto a venderme, a declararme loca, a encerrarme. No era solo una deuda de juego. Era una fortuna incalculable lo que él quería robar. Junto al testamento, había una carta personal. Hija mía, perdóname por no haber sido más fuerte en vida. Sabía que Fausto codiciaba esta tierra. Sabía que si él se enteraba de su valor real, nos haría daño a las dos. Por eso la mantuve en secreto. Este es tu boleto a la libertad, mi amor. No dejes que él te lo quite. Sé valiente. Sé la mujer fuerte que yo nunca pude ser. Lloré. Lloré por mi madre, por su miedo silencioso, por su amor protector. Pero luego me sequé las lágrimas. Braulio me pasó un pañuelo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. Con esto podemos ir a la policía. Podemos detener el juicio de interdicción. No, dije, cerrando la carpeta de golpe. Una frialdad calculadora se apoderó de mí. Si íbamos a la policía ahora, Fausto usaría sus influencias para enterrar el testamento, diría que es falso, alargaría el juicio por años mientras yo seguía bajo su techo. Necesitaba exponerlo de una manera que no pudiera negar. Necesitaba que su reputación quedara tan destruida que ningún juez se atreviera a recibirle una llamada. El sábado es su fiesta, dije, mirando a Braulio a los ojos. La gala de los 40 años de trayectoria. Estarán todos, el presidente del colegio de notarios, los jueces, la prensa, sus socios inversores. Él quiere que yo suba al escenario para dar el discurso de la hija agradecida y frágil. Una sonrisa peligrosa se dibujó en mis labios. Le daré su discurso. Pero no será el que él espera. Braulio, necesito que consigas un equipo de proyección y acceso al sistema de sonido del salón de eventos. Vamos a montar un espectáculo. Salimos del banco con el peso de 800 millones de pesos sobre nuestros hombros, pero también con una ligereza nueva en el espíritu. Teníamos el arma, el testamento. Ahora necesitábamos la munición, la prueba de la intención criminal de Fausto. Nos sentamos en el auto de Braulio, con el aire acondicionado luchando contra el calor del mediodía. Braulio tamborileaba los dedos sobre el volante, pensando. El testamento prueba que la tierra es tuya, dijo él, analítico. Pero no prueba que Fausto te quiera declarar loca maliciosamente. Él podría alegar ante el juez que no sabía de la existencia del testamento y que realmente cree que estás enferma. Necesitamos que confiese. Necesitamos escucharlo decir que sabe que estás sana y que lo hace por dinero. Él nunca lo admitirá, repliqué, mirando por la ventana. Es demasiado astuto. Nunca habla de sus negocios sucios por teléfono, a menos que sea con gente de su entera confianza. Exacto. ¿Y dónde se siente más seguro un hombre como él? Braulio me miró. En su castillo. En su despacho. Nayeli, necesitamos poner micrófonos en su oficina. La idea me heló la sangre. El despacho de papá era un santuario prohibido. Desde niñas, a Lorena y a mí se nos tenía prohibido entrar ahí.
Es lugar de negocios serios, decía siempre. Es arriesgado, dije. Tiene llave. Y siempre la lleva consigo. ¿No hay copia? Recordé algo. La empleada doméstica, doña Rosa. Ella entra a limpiar los jueves por la mañana. Mañana es jueves. Bien. Braulio metió la mano en la guantera y sacó una pequeña caja negra. Esto es una grabadora de voz activada por sonido. Es pequeña, del tamaño de una caja de cerillos, pero tiene una batería de larga duración y un micrófono de alta sensibilidad. Puede captar un susurro a 5 metros. Tienes que pegarla debajo de su escritorio, lo más al fondo posible. Tomé el pequeño dispositivo. Se sentía frío y peligroso en mi mano. Esta noche hay cena familiar, dije, recordando la orden de Fausto. Lorena traerá a su nuevo novio. Papá estará distraído presumiendo y bebiendo vino. Será mi oportunidad para entrar o para interceptar las llaves de doña Rosa mañana temprano. Ten mucho cuidado, Nayeli, advirtió Braulio, y su voz se tornó grave. Si te atrapa poniendo eso, no sé de qué sea capaz. Un animal acorralado es impredecible. No tengo opción, Braulio. Es él o yo. Regresé a casa a media tarde, entrando por la puerta de servicio para evitar cruzarme con nadie. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como un pájaro atrapado. Subí a mi habitación y escondí la grabadora dentro de un par de calcetines en mi cajón. Luego, me di una ducha larga, tratando de lavar el miedo y el olor a conspiración de mi piel. Cuando bajé a la sala, la familia feliz ya estaba reunida. Lorena estaba recostada en el sofá de terciopelo, con una copa de champán en una mano y su teléfono en la otra. Llevaba un vestido de seda rojo que probablemente costaba más que el sueldo anual de un obrero. A su lado estaba su novio de turno, un chico joven, modelo, que parecía más un accesorio de moda que una pareja real. Fausto estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de coñac, riendo estruendosamente de algo que el chico había dicho. La escena era tan perfecta, tan de revista, que me dieron ganas de vomitar. «Ah, miren quién decidió bajar de su torre de marfil», dijo Lorena con su tono arrastrado y burlón al verme entrar. «Hola, hermanita. Papá dijo que te sentías mal de la cabeza otra vez. ¿Ya te tomaste tus pastillas de la felicidad?» El chico modelo soltó una risita nerviosa. Fausto se giró, y su sonrisa se desvaneció un poco al verme. Sus ojos me escanearon, buscando señales de debilidad, de sumisión. «Lorena, no molestes a tu hermana», dijo Fausto, pero sin verdadera reprimenda. «Ven, Nayeli. Siéntate. Tienes mejor color. ¿Fuiste a la obra en Querétaro?» «Sí, papá», mentí, manteniendo la voz neutra. «Todo va bien. Solo fue un problema con los proveedores de cantera». «Bien, bien. Siéntate. Antes de cenar, quiero que revisemos unos papeles». Sentí que se me tensaban todos los músculos. «Papeles». Braulio me lo había advertido. Fausto caminó hacia una mesita auxiliar y tomó una carpeta de cuero azul. La puso sobre la mesa de centro, frente a mí, y sacó una pluma Montblanc dorada. «Son los trámites fiscales de tu empresa que te mencioné ayer», dijo con una casualidad ensayada. «Ya sabes que el SAT está muy agresivo últimamente. Mi contador preparó esto para blindar tus activos. Solo necesito tu firma aquí, aquí y aquí». Me incliné hacia adelante. El papel estaba lleno de jerga legal densa. Otorgante, apoderado, actos de dominio. Mis ojos se detuvieron en una cláusula en letra pequeña al final de la segunda página. Poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con carácter de irrevocable. No eran papeles fiscales. Era una sentencia de muerte financiera. Si firmaba eso, le estaba regalando mi empresa, mi casa y mi vida entera. Él podría venderlo todo mañana mismo y yo no podría hacer nada legalmente para detenerlo. «Vamos, hija, no lo leas todo», apremió Fausto, destapando la pluma y extendiéndola hacia mí. «Es lenguaje estándar. La cena se va a enfriar y doña Rosa se pone de mal humor. Firma de una vez».
Lorena me miraba con aburrimiento. «Ay, Nayeli, firma ya. Siempre haces todo tan complicado. Quiero comer». Sentí el sudor frío bajando por mi espalda. Si me negaba a firmar, él sabría que sospechaba. Si lo confrontaba ahora, sin la grabación, sin el escenario público, él podría volverse violento o acelerar el juicio de interdicción. Necesitaba ganar tiempo. Necesitaba una salida. Miré la copa de vino tinto que estaba en la mesa, cerca de los documentos. Miré mis manos torpes de las que él siempre se burlaba. Tomé la pluma. Mi mano temblaba y no tuve que fingirlo. El miedo era real. Acerqué la pluma al papel y en el último segundo hice un movimiento brusco, como un espasmo. Mi codo golpeó la copa de vino. El líquido rojo oscuro salió volando, bañando los documentos, la mesa y la alfombra persa inmaculada. «¡Oh, no!», grité, soltando la pluma. «Lo siento. Lo siento mucho. Maldita sea», rugió Fausto, saltando hacia atrás para que el vino no manchara sus zapatos italianos. Lorena soltó un grito agudo. «¡Mi vestido! Casi me salpicas, idiota». Los documentos estaban empapados. La tinta de la impresora comenzó a correrse, volviendo el texto ilegible. El poder irrevocable se disolvía en un charco color sangre. Fausto me miró y por un segundo vi el deseo de matarme en sus ojos. Su rostro estaba contorsionado por la ira. Levantó la mano como si fuera a golpearme, pero se detuvo al ver al novio de Lorena observando con los ojos muy abiertos. Fausto se alisó el saco, respirando agitadamente por la nariz. Eres inútil, Nayeli», siseó, con una voz cargada de veneno. «Mírate. Ni siquiera puedes sostener una pluma sin causar un desastre. Tienes los nervios destrozados. Esto prueba que tengo razón. Necesitas ayuda profesional. Urgentemente». Me encogí en el sofá, fingiendo estar al borde del llanto. «Perdóname, papá. Me mareé. No sé qué me pasó». «Ya sé qué te pasó. Es tu enfermedad», dijo él, recogiendo los papeles mojados con asco. «Doña Rosa, limpia este desastre. Nayeli, vete a tu cuarto. No quiero verte en la cena. Me has quitado el apetito. Mañana imprimiremos esto de nuevo y lo firmarás sin falta. Y te tomarás el doble de dosis esta noche. ¿Entendido?» «Sí, papá», susurré, bajando la cabeza. Subí las escaleras corriendo, pero por dentro estaba sonriendo. Había ganado un día más. Y lo más importante, su ira lo había vuelto descuidado. Dejó la llave de su despacho sobre la repisa de la chimenea, olvidada en el caos del momento. Esperé hasta las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido lejano del refrigerador. Me deslicé fuera de mi cama, descalza para no hacer ruido. Bajé las escaleras contando los peldaños, sabiendo cuál crujía y cuál no, un mapa mental que había memorizado en mi infancia cuando me escapaba a la cocina por agua. La llave seguía en la repisa. Brillaba a la luz de la luna que entraba por el ventanal. La tomé. Estaba fría. Caminé hacia el despacho de Fausto. Inserté la llave y giré el mecanismo con una lentitud exasperante. Clic, la puerta se abrió. El olor a tabaco rancio y cuero viejo me golpeó. Era el olor de mi padre. Encendí la linterna de mi celular, manteniendo la luz baja. El despacho era un monumento a su ego, diplomas enmarcados en oro, fotos con presidentes municipales, estantes llenos de libros de leyes que probablemente nunca leía. Me dirigí al escritorio masivo de caoba. Me agaché y pegué la pequeña grabadora negra en la parte inferior de la madera, justo donde él solía sentarse. Verifiqué que la luz roja parpadeara una vez indicando que estaba activa y luego se apagara. Salí, cerré con llave y devolví el metal a la repisa. Nadie vio nada. Fui un fantasma en mi propia casa. Al día siguiente, jueves, fue un juego de nervios. Fausto estaba de un humor terrible. Se encerró en su despacho toda la mañana.
Yo me fui a trabajar temprano, alegando que tenía que supervisar la limpieza del desastre de ayer. Pero en realidad, me reuní con Braulio para planear la logística del sábado. El salón de eventos del Hotel Camino Real, dijo Braulio, desplegando un plano del lugar sobre la mesa de la cafetería. El sistema de audio y vídeo se controla desde una cabina en el segundo piso. Tengo un amigo que trabaja en seguridad allí. Él nos dejará entrar por la puerta de servicio una hora antes. Tú tendrás que subir al escenario y dar la señal. ¿Qué señal?, pregunté. Cuando digas la frase, la verdad siempre sale a la luz, yo soltaré el vídeo. Entendido. Regresé a casa por la tarde. Fausto había salido. Aproveché para recuperar la grabadora. Mi corazón estaba en mi garganta mientras entraba de nuevo al despacho, esta vez usando la copia de Doña Rosa que tomé prestada mientras ella limpiaba el patio. Recuperé el dispositivo y corrí a mi habitación. Conecté la grabadora a mi laptop y me puse los audífonos. Había 4 horas de silencio y ruidos ambientales. Avancé rápido. Y entonces, escuché una voz. No era la voz pública de Fausto. Era su voz real, temerosa, desesperada y cruel. Estaba hablando por teléfono. Grabación, escúchame, Turco, por favor. Necesito una semana más. Solo una semana. No, no le hagas nada a Lorena. Ella es una estúpida, pero es mi hija. Sí, ya tengo la solución. La otra, la mayor, Nayeli. Sí, ya está casi listo. El juez Saldívar me debe un favor. Mañana firmará la orden provisional de interdicción. Se escuchaba el sonido de un vaso golpeando la mesa. La declararemos mentalmente incompetente. Tengo un comprador para su empresa y estoy cerrando el trato por la tierra de Tulum. 80 millones, Turco. 80 millones de pesos limpios. Te pagaré tus 20 millones y me quedaré con el resto para retirarme. No, ella no sospecha nada. Cree que estoy cuidando sus impuestos. Es patética, igual de débil que su madre. El lunes, cuando la internemos en la clínica San Rafael, ya no habrá vuelta atrás. Le darán electrochoques si es necesario para mantenerla callada. Me quité los audífonos de golpe, sintiendo que me faltaba el aire. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no eran de tristeza. Eran de puro horror. Electrochoques. Patética. Débil. Él no solo iba a robarme. Iba a torturarme. Iba a borrar mi mente para salvar su pellejo y el de Lorena. Escuchar a mi propio padre negociar mi vida con un mafioso llamado el Turco rompió el último hilo de afecto que quedaba en mi corazón. En ese momento, Nayeli, la hija obediente, murió. Y en su lugar nació alguien mucho más peligrosa. Guardé el archivo de audio y le hice 3 copias de seguridad, una en la nube, una en un USB y otra enviada al correo encriptado de Braulio. Esa noche, cuando Fausto me preguntó si había firmado los papeles reimpresos, le sonreí. Una sonrisa dulce, vacía. Papá, lo he pensado mejor. Quiero que sea especial. El sábado, en tu fiesta, firmaré los papeles delante de todos tus socios. Quiero que vean que te apoyo incondicionalmente. Será mi regalo de aniversario para ti. Fausto me miró, sorprendido, y luego una sonrisa de codicia se extendió por su cara. Su ego era su talón de Aquiles. Le encantaba el espectáculo. Esa es una idea maravillosa, hija, dijo, dándome palmaditas en la mejilla como a un perro. Estoy orgulloso de ti. Por fin estás usando la cabeza. Sí, papá, pensé. Por fin estoy usando la cabeza. Wow, amigos de Karma Familiar, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Nayeli acaba de tenderle una trampa psicológica a su propio padre, usando su ego en su contra. ¿Pueden creer la frialdad de Fausto? Negociar la salud mental de su hija por dinero es algo que hiela la sangre. Antes de pasar al acto final, al momento donde todo explota, quiero pedirles un favor muy rápido. Si esta historia los está manteniendo al borde del asiento, por favor, denle un me gusta al vídeo ahora mismo.
Eso ayuda muchísimo al canal. Y quiero saber desde qué ciudad o país nos están escuchando. Escriban el nombre de su ciudad en los comentarios. Me encanta leer hasta dónde llega nuestra familia de Karma. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Ahora sí, respiren hondo, porque vamos a la fiesta. Y les aseguro que nadie saldrá igual de ese salón. El sábado llegó con un cielo gris plomizo sobre la Ciudad de México, como si el clima presagiara la tormenta que se avecinaba. Pero dentro del Hotel Camino Real en Polanco, todo era luz, lujo y falsedad. Fausto había tirado la casa por la ventana. El gran salón estaba decorado con miles de orquídeas blancas importadas. Había candelabros de cristal, mesas con manteles de lino egipcio y una orquesta de cámara tocando valses suaves. 400 invitados llenaban el lugar, la crema innata de la sociedad mexicana. Jueces de la Suprema Corte, políticos, empresarios y, por supuesto, docenas de notarios, todos con sus trajes italianos y sus esposas enjolladas. Yo me preparé como si fuera a la guerra. Fausto quería que me viera frágil, sumisa. Quería a la víctima perfecta. Pero yo decidí vestirme como la verdugo. Elegí un vestido de noche color verde esmeralda profundo, de corte sirena, que abrazaba mi figura y dejaba mis hombros al descubierto. El verde del dinero. El verde de la tierra de mi madre. Me maquillé para resaltar mis ojos, ocultando cualquier rastro de miedo o insomnio. Y en mi cuello, brillando con una luz propia, llevaba el relicario de plata de mamá. Ya sin la llave, pero con todo su espíritu. Cuando bajé las escaleras de la casa, Fausto me esperaba en el vestíbulo. Llevaba su smoking hecho a medida y su medalla de mérito notarial en el pecho. Al verme, frunció el ceño. «Ese vestido es llamativo», dijo con desaprobación. «Te dije que usaras algo pastel. Algo más discreto. Pareces agresiva». «Es una fiesta, papá», dije con una sonrisa inocente. «Quería verme bonita para ti. Además, el verde es el color de la esperanza, ¿no?» Fausto resopló, mirando el reloj. «Vámonos. Y recuerda, sonríe poco, habla menos. Si alguien te pregunta, diles que te has sentido mareada. Yo hablaré por ti». Llegamos al hotel en la limusina alquilada. Los flashes de los fotógrafos de la sección de sociales nos cegaron al bajar. Fausto se transformó instantáneamente, puso su brazo alrededor de mis hombros, sonriendo como el padre del año, susurrándome al oído mientras posábamos: «No te tropieces, inútil. Mantén la espalda recta». Entramos al salón. El murmullo de las conversaciones se detuvo un momento y luego se convirtió en aplausos. Fausto saludaba a diestra y siniestra, presentándome a sus socios. Mi hija Nayeli, pobrecita, ha tenido unos meses difíciles de salud, pero hoy hizo un esfuerzo por venir. Vi las miradas de lástima de las señoras encopetadas. «¡Ay, tan joven y tan mal!», murmuraban. Me mordí la lengua hasta sentir sangre. «Esperen», pensé. «Solo esperen media hora más». Lorena estaba en una esquina, rodeada de sus amigos influencers, transmitiendo en vivo para Instagram. Se veía nerviosa, bebiendo copa tras copa. Sabía que la deuda vencía pronto. Cuando me vio, se acercó tambaleándose. «Oye, ¿si vas a firmar eso hoy?», me susurró, con aliento a alcohol. «Papá dice que si firmas, mis problemas desaparecen. Hazlo por mí, ¿sí? Soy tu hermana». La miré a los ojos. Había miedo allí, sí, pero también un egoísmo infinito. Nunca me preguntó cómo estaba. Nunca le importó si yo terminaba en un manicomio, siempre y cuando ella pudiera seguir comprando bolsas Chanel. «Haré lo que es correcto, Lorena», le dije suavemente. «Lo que es justo». Ella sonrió, aliviada, sin entender nada. «Eres la mejor. Te quiero». «No, no me quieres», pensé mientras se alejaba. «Quieres mi dinero». Busqué con la mirada. En una de las puertas laterales, vi a un mesero que no era un mesero. Era Braulio, vestido con el uniforme del hotel, sosteniendo una bandeja de canapés. Nuestras miradas se cruzaron.
Él asintió levemente y se tocó el auricular. Todo estaba listo. La cena transcurrió en una neblina. Yo no comí nada, temerosa de que Fausto hubiera puesto algo en mi plato. Solo bebí agua de una botella que yo misma abrí. Finalmente, llegó el momento de los discursos. El presidente del Colegio de Notarios subió al escenario, alabando la trayectoria intachable de Fausto Cárdenas. Fausto subió, recibió su placa conmemorativa y tomó el micrófono. Gracias, gracias a todos, dijo, su voz quebrándose con una emoción perfectamente actuada. Este premio no es solo mío. Es de mi familia. De mi difunta esposa Marisol, que me guía desde el cielo. De mi hija Lorena, que brilla con luz propia. Y de mi hija Nayeli. Hizo una pausa dramática y me señaló. El reflector me golpeó la cara. Nayeli es mi guerrera silenciosa. A pesar de sus desafíos personales y de salud, está aquí. Hija, ven. Sube aquí con tu viejo padre. Los aplausos estallaron. Me levanté. Mis piernas no temblaban. Me sentía extrañamente ligera, como si estuviera flotando. Caminé hacia el escenario, subiendo los escalones con la cabeza alta. Fausto me extendió la mano, esperando que la tomara y me apoyara en él. Lo ignoré. Pasé de largo su mano extendida y me dirigí directamente al atril. Fausto parpadeó, confundido, pero recuperó la compostura y se paró a mi lado, sonriendo tenso. Tomé el micrófono. El salón quedó en silencio. 400 pares de ojos me miraban. Buenas noches a todos, mi voz sonó clara, firme, amplificada por los altavoces de alta fidelidad. Mi padre dice que soy una guerrera. Y tiene razón. Pero él olvidó mencionar contra quién estoy luchando. Fausto se tensó a mi lado. ¿Nayeli? ¿Qué haces? Di el discurso que ensayamos. Ignorándolo, miré a la multitud. Hoy, mi padre quería que yo firmara unos papeles frente a ustedes. Un regalo, dijo él. Pero yo le traje un regalo diferente. Un regalo de verdad. Levanté la mano y chasqueé los dedos. Ahora. En la pantalla gigante detrás de nosotros, donde se proyectaba una foto de Fausto sonriendo, la imagen cambió abruptamente. Apareció el documento escaneado del testamento de mi madre, ampliado para que todos pudieran leerlo. Y al mismo tiempo, la voz de Fausto llenó el salón, no la voz suave del discurso, sino la voz grabada, distorsionada por la ira y el miedo. La declararemos mentalmente incompetente. 80 millones, turco. El lunes, cuando la internemos en la clínica San Rafael, ya no habrá vuelta atrás. Le darán electrochoques si es necesario. El silencio en el salón se rompió. Un murmullo de horror recorrió la sala como una ola gigante. Las copas cayeron al suelo. Fausto se quedó congelado. Su cara pasó del rojo al blanco cadavérico en un segundo. Miró la pantalla, escuchó su propia voz condenándose, y luego me miró a mí. ¿Qué has hecho? Susurró, y esta vez el miedo en sus ojos era real. La verdad siempre sale a la luz, papá, dije, y mi voz resonó como un veredicto final. Acto 4. El precio de la libertad, CA con acento y GACAT2, comienzo de acto 4, parte 8. La caída de los ídolos, SSPCANHNGTNG y palabras estimadas. 1,400 palabras, el eco de la grabación se desvaneció, pero sus palabras seguían rebotando en las paredes del salón como fantasmas acusadores, electrochoques. 80 millones. Durante 5 segundos, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Fausto me miraba con la boca abierta, sus ojos desorbitados, intentando comprender cómo su hija tonta y débil acababa de ejecutarlo públicamente. Luego, el caos estalló. «¡Es mentira!», gritó Fausto, su voz aguda por el pánico, rompiendo el hechizo. «Es un montaje. Mi hija está enferma. Es una grabación manipulada con inteligencia artificial. No le crean». Se abalanzó hacia mí, con las manos extendidas como garras, con la clara intención de arrancarme el micrófono o quizás de arrancarme la cabeza. Pero nunca llegó a tocarme.
Antes de que pudiera dar 2 pasos, 3 hombres uniformados irrumpieron por las puertas laterales del escenario. Al frente iba Braulio, ya no vestido de mesero, sino con su placa de policía brillando bajo los reflectores. «Fausto Cárdenas», bramó Braulio, con una autoridad que hizo temblar el piso. «Queda detenido». 2 agentes federales interceptaron a mi padre, torciéndole los brazos detrás de la espalda. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. «Clac. Clac. Suélteme. Soy un notario público», chillaba Fausto, retorciéndose como un gusano. «¿Tengo inmunidad? Juez Saldívar, diga algo. Ayúdeme». Buscó con la mirada a sus amigos poderosos en la primera fila. Pero el juez Saldívar, el mismo que supuestamente le debía favores, ya se estaba levantando de su silla, dándole la espalda y caminando apresuradamente hacia la salida, seguido por el resto de la élite política. Nadie quería ser visto cerca de un cadáver social. Las ratas abandonaban el barco. «Tiene derecho a guardar silencio», recitó Braulio, mirándolo a los ojos con una satisfacción fría. «Todo lo que diga será usado en su contra. Y créame, licenciado, tenemos mucho que usar. Lavado de dinero, falsificación de documentos, fraude procesal, violencia familiar equiparada y conspiración para cometer secuestro». Fausto dejó de luchar. Miró a su alrededor y vio los cientos de teléfonos celulares apuntándole, grabando su desgracia para la posteridad. Su imperio de mentiras, construido durante 40 años, se había desmoronado en 40 segundos. Me miró una última vez antes de que lo empujaran hacia la salida. Ya no había ira en sus ojos. Solo había un vacío aterrorizado. «Hija», susurró, con voz rota. «¿Qué has hecho?» «Lo que tú me enseñaste, papá», le respondí, sin bajar el micrófono. «Proteger mis activos». Mientras se lo llevaban, una figura roja se abrió paso entre la multitud aturdida. Era Lorena. Tenía el maquillaje corrido por las lágrimas y sostenía su bolso Chanel como si fuera un salvavidas. «Papá. Papá», gritó, corriendo tras él, pero los agentes le bloquearon el paso. «¿A dónde se lo llevan?» «Papá, tienes que firmar los cheques. Los del banco me llamaron hoy. Me van a quitar el coche». Fausto ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado contemplando el fin de su propia vida. Lorena se giró hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, una mezcla de furia y desesperación infantil. Subió al escenario y me agarró del brazo, clavándome sus uñas postizas. «Eres una estúpida», me gritó, sacudiéndome. «¿Tienes idea de lo que hiciste? Arruinaste todo. ¿Cómo vamos a pagar las deudas ahora? Esa gente, el tal turco, nos van a matar. Me van a matar a mí». Me solté de su agarre con un movimiento brusco, alisando la tela de mi vestido verde. «A ti, Lorena», corregí con calma. «Te van a buscar a ti. Tú eres la que gastó el dinero. Tú eres la que firmó los pagarés en el casino. Pero tú tienes la tierra». Sollozó ella, cambiando de táctica, pasando de la agresión a la súplica en un segundo. «Mamá te la dejó a ti. Véndela, Nayeli. Véndela y paga mi deuda. Por favor. Somos hermanas. La sangre llama». Miré a esa chica de 26 años. Hermosa, vacía, parásita. Recordé todas las veces que se burló de mi trabajo, todas las veces que me robó dinero de la cartera, todas las veces que vio a papá humillarme y se rió. «La sangre llama, Lorena», dije suavemente, acercándome a su oído. «Pero el dinero grita más fuerte». «Eso es lo que siempre dijiste, ¿no?» Saqué de mi bolso pequeño un billete de 20 pesos y se lo puse en la mano. «Toma. Para el metro. Porque el valet parking no te va a devolver tu coche. Está a nombre de la empresa de papá, y la fiscalía acaba de incautar todos sus bienes hace 10 minutos. Lorena miró el billete arrugado, luego a mí, con la boca abierta. «Te odio», susurró. «Lo sé», le dije, dándome la vuelta.
Y por primera vez, no me importa. Salí del hotel por la puerta principal, recibiendo el aire fresco de la noche. Las sirenas de las patrullas pintaban las paredes de azul y rojo. Braulio me esperaba junto a su viejo Jetta. ¿Estás bien?, me preguntó. Miré al cielo, donde no se veían estrellas por la contaminación de la ciudad, pero yo sentía que podía ver el universo entero. Nunca he estado mejor, oficial. Parte 9. El encuentro final, QPGP Quicun, palabras estimadas, 1,300 palabras, pasaron 3 meses. 3 meses de interrogatorios, de titulares de periódicos sensacionalistas que decían el notario del diablo y la hija que derribó al imperio. Fausto Cárdenas no consiguió fianza. El riesgo de fuga era demasiado alto y la lista de delitos era demasiado larga. Sus amigos testificaron en su contra para salvarse ellos mismos. El turco y su banda fueron detenidos en un operativo separado, gracias a la información que Braulio extrajo del teléfono de mi padre. Lorena desapareció de las redes sociales. Escuché rumores de que estaba trabajando como anfitriona en un bar en Guadalajara, escondiéndose de los acreedores menores. No la busqué. Una mañana de martes, conduje hasta el reclusorio norte. El proceso de entrada fue denigrante, pero necesario. Dejé mi bolso, mi teléfono y mis llaves en un casillero. Pasé por el detector de metales y caminé por pasillos largos y húmedos que olían a lejía y desesperanza. Lo vi a través del cristal blindado en la sala de visitas. Casi no lo reconocí. El hombre que estaba sentado allí no era el Fausto Cárdenas imponente de los trajes italianos. Llevaba el uniforme beige reglamentario de los internos procesados. Había perdido peso, quizás 10 kilos. Su cabello, antes teñido y peinado a la perfección, ahora era completamente blanco y ralo. Sin sus gafas doradas, sus ojos se veían pequeños y acuosos. Se veía viejo. Se veía patético. Me senté y descolgué el teléfono negro. Él hizo lo mismo, con movimientos lentos, temblorosos. «¿Viniste?», dijo. Su voz era un graznido. «Vine», respondí. «¿Para qué? ¿Para regodearte? ¿Para ver al viejo león enjaulado? No eres un león, Fausto. Nunca lo fuiste. Solo eras una hiena con un traje caro». Él soltó una risa seca que terminó en tos. «Sigues siendo insolente. Igual que tu madre». Se inclinó hacia el cristal. «Escucha, Nayeli. Todavía podemos arreglar esto. Sé dónde hay dinero escondido. Cuentas en Panamá que la fiscalía no ha encontrado. Si me ayudas a conseguir un buen abogado, si te retractas de tu declaración, podemos compartirlo. 50 y 50. ¿Qué dices?». Lo miré con incredulidad. Estaba encerrado en una celda de 3 por 3 metros, comiendo rancho carcelario, y todavía pensaba que podía comprarme. Todavía creía que el dinero era la única lengua que yo hablaba. No vine a negociar, Fausto. Vine a despedirme. Y a traerte esto. Pegué un documento contra el cristal. Era una copia certificada de mi acta de nacimiento. Pero había algo diferente. «Léelo», le ordené. Él entrecerró los ojos. «Nayeli Ruiz». «Me quité tu apellido», dije con calma. «El juez familiar aprobó el cambio la semana pasada, dada la naturaleza de tus crímenes contra mí. Ya no soy una Cárdenas. El apellido Cárdenas morirá contigo en esta prisión». Fausto golpeó el cristal con el puño, pero fue un golpe débil, sin fuerza. «Soy tu padre. Yo te di la vida». «¿Y trataste de quitármela?», repliqué, mi voz endureciéndose. «Trataste de borrarme, de encerrarme, de anularme como ser humano. Un padre no hace eso. Un padre protege. Tú solo te protegías a ti mismo». Me levanté. «Disfruta de tu jubilación, Fausto. Tienes 12 años por delante. Espero que tengas tiempo para pensar en todas las personas a las que engañaste. A Braulio, a su padre, a mi madre, ¿y a mí? Nayeli. No me dejes aquí. Nayeli». Colgué el teléfono.
Su voz se convirtió en un murmullo sordo detrás del cristal. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Ni una sola vez. Al salir del penal, el sol brillaba. Braulio estaba recargado en mi coche, un jeep nuevo que me había comprado, adecuado para el terreno de Tulum. Me sonrió y me tendió un café caliente. ¿Listo?, preguntó. Listo, dije, tomando su mano. Sus manos eran ásperas, trabajadoras, honestas. Justo como las mías. Parte 10, epílogo, El viento de Tulum, Oncate, Giovin Tulum, palabras estimadas, 800 palabras. El viento del Caribe tiene un olor especial. Huele a sal, a selva húmeda y a libertad. Estoy parada en el balcón de la casa principal del Hotel Marisol. Es un proyecto ecoturístico que diseñé yo misma, respetando la naturaleza, integrando la arquitectura con la selva en lugar de destruirla. Está construido sobre las 50 hectáreas que mi madre salvó para mí. Han pasado 2 años desde aquel día en el periférico. Fausto sigue en prisión. Su salud se ha deteriorado rápidamente, dicen que la demencia senil, esa que él fingió ver en mí, ahora lo está consumiendo a él de verdad. Karma, supongo. O simplemente la mente rompiéndose bajo el peso de la culpa. Vendí una parte del terreno, unas 10 hectáreas, a un consorcio hotelero ético. Con ese dinero, 200 millones de pesos, pagué impuestos, construí este hotel y creé la Fundación Don Anselmo, en honor al padre de Braulio. Nos dedicamos a dar asesoría legal gratuita a personas mayores que están siendo víctimas de fraude por parte de sus familiares o notarios corruptos. Ya hemos salvado el patrimonio de 50 familias. Braulio dejó la policía. Ahora es el jefe de seguridad de mi hotel y mi socio en la fundación. Y aunque vamos despacio, cada mañana desayunamos juntos viendo el amanecer. Miro mis manos. Siguen teniendo callos. Siguen manchadas de pintura o tierra a veces. Pero ahora, cuando las miro, no veo las manos de un albañil fracasado. Veo las manos de una creadora. Las manos de una mujer que se construyó a sí misma sobre las ruinas de su pasado. A veces pienso en mi madre. Pienso en su miedo, en su silencio. Y le agradezco. Ella no pudo pelear su propia batalla, pero me dio las armas para ganar la mía. El relicario de plata sigue en mi cuello, ahora con una foto nueva dentro, una foto de Braulio y yo, sonriendo, con el mar turquesa de fondo. La sangre no es lo que nos une. La sangre es solo biología. La familia, la verdadera familia, son aquellos que te ven cuando eres invisible, que te creen cuando te llaman loca y que te sostienen cuando el mundo trata de derribarte. Mi nombre es Nayeli Ruiz. Soy arquitecta. Soy sobreviviente. Y soy libre. Amigos de Karma Familiar, la historia de Nayeli nos deja una lección brutal pero necesaria. A veces, el enemigo no está afuera, esperando en un callejón oscuro. A veces, el enemigo duerme en la habitación de al lado, se sienta en tu mesa y comparte tu apellido. Fausto Cárdenas creyó que podía usar la ley para aplastar a su hija, pero olvidó la ley más importante de todas, la ley de la causa y efecto. El karma. Todo lo que haces, regresa a ti multiplicado. Él quiso encerrar a su hija en una prisión mental y terminó encerrado en una prisión real. Quiso silenciarla y su propia voz grabada fue lo que lo condenó. Nayeli tuvo que tomar una decisión imposible, destruir a su padre para salvarse a sí misma. Muchos dirían que fue cruel dejar a su hermana sin nada. Otros dirían que fue justicia poética. Y aquí es donde quiero que ustedes, mi familia de Karma, sean el jurado. Les dejo esta pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Si ustedes estuvieran en los zapatos de Nayeli, con el poder y el dinero en la mano, ¿habrían salvado a Lorena? ¿Habrían pagado la deuda de su hermana a pesar de todo? ¿O creen que Nayeli hizo lo correcto al dejarla caer para que aprendiera a levantarse sola? Déjenme su veredicto en los comentarios. Quiero leer sus argumentos. ¿Justicia o crueldad? ¿Lealtad ciega o amor propio? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de sombras y luz. Si esta historia les movió algo por dentro, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita.
Tenemos muchas más historias reales esperando ser contadas. Recuerden, cuiden a su familia, pero cuídense más a ustedes mismos. Hasta el próximo vídeo.